Buenas tardes, mi nombre es Guillermo Alonso Díaz Pacheco, estudiante de Ingeniería Electromecánica del ITM de octavo semestre, y hoy les voy a hablar sobre la entrega final de la plataforma de elevación tipo tijera, que ha sido un proyecto que ha estado establecido en todo este semestre. Entonces, continuamos, está acá. Este proyecto pertenece a la materia de resistencia de los materiales. El profesor encargado de esta materia es Arley Joanny Cardona Vargas. La carrera a la que pertenezco, Ingeniería Electromecánica, y la institución que es el Instituto Tecnológico Metropolitano, IPM. Entonces empezamos con el desarrollo. Entonces el proyecto es una plataforma de elevación tipo tijera que tiene ciertos parámetros de diseño que hay que cumplir. Entonces este es el problema planteado como tal y tenemos una tabla de parámetros que debemos cumplir por medio de el documento de identidad. Entonces vamos a colocar los últimos dígitos del documento de identidad en los valores que nos pidan. Entonces continuamos. Entonces acá están los parámetros de diseños. Esta tabla, entonces colocando el último dígito de la tarjeta de identidad en las casillas pues pertenecientes, obtenemos los siguientes parámetros, como por ejemplo la altura, la distancia de la fuerza en la plataforma, la longitud de las barras y la carga máxima. Entonces hay que tener en cuenta que todos esos parámetros respectivos nos van a ayudar a hacer las tres entregas que son predispuestas pues, para este proyecto. Entonces empezamos con la entrega 1, que es el plano general 2D, en el cual era colocar esa misma plataforma ya como tal acotada, y acá abajo podemos ver entonces la mancheta como tal, y aclarando, haciendo énfasis que este plano se ha hecho con las normas ISO. Entonces continuamos. Luego de esto viene el cálculo de reacciones. Entonces, como tal, para poder hacer el cálculo de reacciones, primero tenemos que tener esa fuerza que estaba allá arriba, esa carga, convertirla pues en una fuerza, para saber cuánto era la fuerza total que estaba siendo aplicada a la plataforma. Luego de esto, entonces tendríamos que saber cuál es la longitud total de la base de la plataforma, que no nos habían dado, no lo sabíamos, entonces por Pitágoras hallamos esa distancia. Entonces ya tener pues la carga máxima y esa distancia, entonces esquematizamos pues las fuerzas de la plataforma para poder hacer los cálculos de las reacciones. Ya aquí entonces empezamos a hacer sumatoria de fuerzas en X, pues es 0, porque no hay ninguna otra componente en X, el momento en A, para poder empezar a hallar pues Y, sumatoria de fuerzas en Y, para poder hallar a Y, debido pues a que ya conocíamos BY, que la habíamos hallado antes, y conocíamos pues esta fuerza que también está en vertical, la componente Y. Listo, entonces bajamos, empezamos a descomponer la tijera para poder calcular la fuerza del cilindro. Entonces los separamos, descomponemos la tijera para poder tener unas ecuaciones solubles. Entonces analizamos el elemento A, E, D, en el cual vamos a utilizar pues un momento en D, y empezamos pues, a analizar pues, el respectivo cálculo, haciendo la ecuación como tal con estas dos variables que van a ser X y Y. Entonces ya aquí hallamos los valores, estos valores se resuelven, estas dos ecuaciones, tenemos la ecuación 1 y la ecuación 2, estas se resuelven por medio de la calculadora. Entonces continuamos, ya por medio de el otro elemento, o ese mismo elemento, podemos hacer lo siguiente, decir que la sumatoria de fuerzas en X y hallar cuánto es esta Fc, que es la fuerza del cilindro. Entonces con eso terminaríamos lo que es la entrega 1, y en la entrega 1 las correcciones que habían era de pronto la ortografía, que se hizo corrección en eso, la presentación, también se hizo claridad pues en qué normativa estaba el dibujo. Entonces entramos en la entrega 2, que es la selección de perfiles. Entonces en la viga había que escoger un perfil que fuera adecuado para esto. Entonces empezamos a hallar los ángulos que componen estas fuerzas para poder acomodarlas de manera axial. Entonces procedemos a eso, tenemos cada fuerza, y por medio de tangente podemos saber cuánto equivale
teta. En el caso de beta sería la resta entre 90 grados menos teta. Entonces ya con eso, hablando de eso, pudimos saber cómo serían las fuerzas en el sentido del elemento, que vamos a verlo acá adelante. Entonces así quedan de manera axial. Entonces las cargas axiales podemos empezar a hacer cortes. En este caso se van a hacer dos cortes, debido a lo que tenemos acá. Entonces vamos a hallar las fuerzas internas que hay en este. ¿Para qué esto? Para hallar un diagrama fuerza versus posición, desplazamiento, para saber cómo es el diagrama. Entonces con este diagrama podemos hallar una P máxima, que nos va a servir para calcular lo que viene adelante. Con esta P máxima vamos a poder escoger un material y poder diseñar la viga. Entonces ya con esto y un esfuerzo de fluencia, decimos que vamos a utilizar el acero A36, que también conocido como acero estructural. Entonces con este esfuerzo de fluencia y un factor de seguridad de 3, que es debido a que en las siguientes partes veremos que es necesario o se recomienda tener un factor de seguridad de 3. Entonces ya con esto se halla un esfuerzo permisible, teniendo el esfuerzo de fluencia sobre el factor de seguridad, y obtenemos pues entonces un esfuerzo permisible que vamos a utilizar para hallar el área. Entonces ya con esto hallamos el área de la viga y escogemos un perfil. Este perfil es, por así decirlo, tubular, un perfil cuadrado, y es 40 por 40 con un espesor de 2.5. Entonces acá podemos darnos cuenta el por qué en esta figura decimos el tomado, decimos la referencia, el por qué también se puede coger un factor de 3. Entonces ya pasamos con los pasadores. Entonces tenemos que hallar el diámetro de los pasadores con las fuerzas cortantes que tenemos acá, que están siendo aplicadas en el pasador. Entonces en el primer pasador, que es el pasador central, se le aplican dos fuerzas. Entonces vamos a sacar una resultante. Entonces la cortante B fue de tanto. Tenemos un esfuerzo cortante de tanto también, que esto es para qué, para un acero inoxidable. Entonces tenemos también el factor de seguridad de 3, hallamos un esfuerzo permisible, un esfuerzo cortante permisible, y seguimos con el hallar del diámetro. Entonces a fin de cuentas nos dio 5 octavos, y acá tenemos en la figura donde sacamos esta información y nos da que es de este. Entonces listo. Y por último pues se repite el mismo proceso, pero el pasador fijo. No es el pasador central, sino el pasador fijo de abajo, de la plataforma. Listo. Entonces se puede hacer lo mismo. Y por último, en el entregado se hace la selección del cilindro. Entonces ya en la selección del cilindro se hace un cilindro simple recto y baja por gravedad, en el cual pues va a aguantar o va a poder hacer 5 toneladas o 45 kilonewtons. Entonces ya con esto terminamos la segunda entrega y pasamos a la tercera, que son los planes de detalle de la viga. Entonces los planes de detalle están acá, en la viga como tal, un 40 por 40, espesor de 2.5, dicho anteriormente. Tenemos los ángulos como tal de las perforaciones, o sea, de los pasadores que van a estar ahí, y la distancia total de la viga. Entonces el pasador central, acá tenemos 16,03, va a ser de 100 de largo, y lo podemos ver acá. Todo esto hay que tenerlo en cuenta, que digo según la normativa ISO. Entonces listo. Y por último tenemos pues como tal la simulación que se hizo en Solidage. Entonces teniendo en cuenta que la viga entonces en acero estructural, entonces esta viga está a tensión como tal, es la simulación de tensión, y podemos ver entonces que debido al factor de seguridad no se ve pues tan implicada. Y también tenemos la parte de deformación, que tampoco se ve pues que sea dañada, por así decirlo. Entonces también está en acero estructural. Tenemos ya la tensión como tal.
de la otra viga, que son dos. Esta de acá arriba era la viga que tiene el cilindro, y esta es la que no tiene el cilindro como tal. Ya por último tenemos la tensión pues como tal del pasador central. Entonces esta es la simulación de ese pasador, que se puede ver entonces en las áreas donde más complicaciones tiene. Entonces ya la parte de deformación. Y por último el pasador de abajo. Entonces ya con esto finalizaríamos pues la entrega 3. Y recuerden pues que esta parte de acá del postpasador fue hecho en acero inoxidable 304. Y listo, muchísimas gracias.